Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciéndole: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Esta es palabra de nuestro Dios. El asesinato a mansalva de un joven latino en el Bronx conmovió al mundo esta semana. Los criminales están arrepentidos y siendo enjuiciados por su delito. La muerte, la enfermedad, así como las distintas manifestaciones demoníacas, son todas señales de un mundo enfermo. Pero ojo, aunque es cierto que estas últimas, las posesiones del demonio, existen y son una realidad, mucho cuidado con echarle la culpa de todo lo malo al diablo. Porque entonces es más fácil decir, después de haber cometido una fechoría: es que el diablo me tentó, me incitó a hacer esto o aquello, diluyendo de esa manera la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos por nuestros propios actos. Por otro lado, hablando de las enfermedades, y les pedí que dieran cuenta del cuadro tenebroso en términos de salud que hay en este capítulo 5, porque es posible que no se distancie mucho de nuestra realidad en términos de las condiciones que padecemos hoy en día. Sin embargo, damos gracias a Dios, porque en ese sentido hemos superado aquella antigua visión de que la enfermedad es necesariamente el resultado del pecado. Pero indudablemente muchas de las cosas que vemos son inducidas por la epidemia de la maldad que se penetra las entrañas de nuestra vida como la peor de las enfermedades y carcome hasta lo más profundo de nuestros huesos, con el fin,
único de ese llamado mal del mundo, acabar con la dicha, con la felicidad y con la expectativa de la vida que Dios ha deseado y ha ideado para usted y para mí en esta experiencia terrestre. Este capítulo 5 de Marcos, aunque todo el Evangelio en general es un cuadro de Jesús actuando. Jesús, se le ha dicho al Jesús que describe Marcos, es Jesús milagrero, porque se presenta constantemente en acción, bien sea haciendo milagros, sanando a la gente. En este capítulo 5 podemos ver un compendio de esa maldad generalizada que el mundo de Marcos experimentó y que existía en ese momento, pero que yo les sugiero a ustedes en esta mañana que es el mismo que existe en nuestros medios en el día de hoy. ¿Acaso habrá algún ser humano que esté ajeno de alguna de estas situaciones de enfermedad, de limitaciones de la libertad o en algún otro sentido de este cuadro que presenta Marcos? En alguna medida todos sufrimos de el mal que existe en el mundo, pero ese no es el énfasis de Marcos. Recordemos que cuando algún autor bíblico está desarrollando algún argumento, lo hace, hay una intención fidedigna detrás de ese argumento. Y en este caso, mis amados hermanos, no perdamos de vista que Marcos está presentando la situación tétrica de su mundo, no para dejarlo allí y decir que la maldad tiene la última palabra, sino precisamente para contrastar la maldad con la experiencia que venimos a tener a través de Cristo. Así que no es el fin per se de resaltar la maldad a lo que nos invita Marcos, y de hecho a lo que nos invita a la reflexión en esta mañana, es cómo podemos contrarrestar la maldad que existe. Y para eso usted y yo estamos llamados para resistir el mal, para, como dice la palabra, que huya de nosotros. ¿Cuántos creen que la resistencia que le ponemos al mal con nuestras oraciones, con nuestra fe, con nuestro fervor, puede alejar el mal de nuestra vida? Resistid al mal y huirá de vosotros. Es una promesa que confiere el Señor con autoridad para sus hijos, para usted y para mí. Y Marcos nos presenta esa realidad, pero dice, esta realidad que estoy describiendo va a ser transformada porque en medio vuestro hay uno que es más poderoso que la influencia del mal. Se llama Jesús de Nazaret. Oiga, ese Jesús está obrando en la iglesia al día de hoy también, haciendo la voluntad de Dios, a veces por medios directos, pero también a través de cada uno de nosotros. Así que entre ese mundo de Marcos y el nuestro, desde mi punto de vista, lo único que se diferencia es en que ha transcurrido mucho tiempo y en que en el tiempo de Marcos existían otros personajes, pero en términos de la maldad, de la influencia de la maldad, todavía esa influencia dañina, maligna, socava la vida de mucha gente en nuestro tiempo. Y quizás otra diferencia es que supuestamente nos hemos desarrollado en muchas áreas. La pregunta sería, si ese desarrollo, póngale usted el nombre que quiera, tecnológico, en el conocimiento, lo que sea, ¿habrá valido la pena en términos de nuestro acercamiento a Dios? En términos generales, ¿verdad?
Y aparte de esa distinción a la que les invito a pensar en esta mañana en relación al tiempo de este evangelio y nosotros, en relación al tiempo, a lo que puede representar en términos culturales la comunidad de Marcos en relación a su problemática, es bien parecida a la nuestra. Enfermedad, muerte, agonía, posesión del mal en la gente, se presentan como protagonistas de un escenario donde el valor de la vida estaba condicionado por el estatus social y religioso. En otras palabras, Marcos presenta a un Jesús que, a no ser por la investidura del poder de Dios, que de hecho tuvo y confirmó mientras estuvo allí con ellos, y aún después de la muerte y resurrección con más firmeza, ese hombre hubiese sucumbido también ante el caos de un mundo insalvable. Es como nosotros, aparte de Jesús, estamos perdidos. No tenemos opción, pero por cuanto tenemos a Jesús, mis amados hermanos, que ese es el énfasis del mensaje en esta hora, por cuanto tenemos a Jesús, usted y yo podemos hacerle frente a cualquier demonio que se nos presente, y podemos hacerle frente a cualquier influencia del mal que se nos presente, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y eso lo tenemos que creer, mis amados hermanos, como una convicción que nazca desde la célula más profunda de nuestro cuerpo. El que está con nosotros, mis amados hermanos, aunque reconozcamos que nuestro poder es limitado, que nuestra fragilidad humana también tenemos que lidiar por ella, con razón el Señor dice que ha depositado su gloria en vasijas de barro para que sea exaltado el poder de Dios y no la capacidad humana. Ese es el Dios que yo le sirvo, y le digo con toda sinceridad que si no creyera eso de todo corazón, no valdría la pena que estuviera diciendo nada desde aquí, porque sería pura teoría. Pero por cuanto creo en el poder de Dios, creo que Dios puede transformar la vida nuestra en cualquier momento. Creo que Dios puede traer sanidad a una enfermedad en cualquier momento. Creo incluso que Dios lo puede hacer a los que nos están mirando a la distancia, que pongan su fe en el mensaje del evangelio. Creo que Dios tiene el poder de sanarlos, de salvarlos y de liberarlos en el nombre de Jesús. Claro que como es prerrogativa de Él, porque Él no se puede manipular, también podría no hacerlo, y eso no les resta el poder de Dios, porque es cuando Él quiere, es cuando Él lo determina. Pero yo sí creo que lo puede hacer, que lo puede hacer ahora o que lo puede hacer después. Por eso la invitación que les hago en esta mañana es que cuando nos acerquemos a esta mesa y estemos compartiendo estos elementos, entendamos que en ellos está el poder de Dios obrando a nuestro favor. Que el poder de Dios se manifiesta a veces de maneras impensables, y que en ocasiones nos sorprende y rebasa nuestras expectativas. Y me parece que a lo que tenemos que estar alerta en esta narración es que el Evangelio utiliza de forma perspicaz el ministerio de Jesús para decir que el poder de Dios se ha manifestado en forma humana. ¿En qué forma? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Y que hoy, ojo, se manifiesta también a través de usted y a través de mí, por medio de la fe. Es decir, el poder de Dios está accesible para nosotros hoy de la misma manera, mis hermanos, de la misma manera que estuvo cuando Jesús predicaba el Evangelio en la comunidad de Marcos.
Por lo tanto, no puede haber ni enfermedad, ni posesión, ni muerte que se oponga al propósito de Dios. En eso aquel mundo es también igual al nuestro. A menudo enfatizamos demasiado la influencia del mal, cuando el poder que ahora actúa en nosotros, mis amados hermanos, el poder que actúa en nosotros está disponible para contrarrestar la maldad. ¿Cuántos lo creemos? Porque es el mismo poder, hermano. Ese poder no ha disminuido, ¿o usted piensa que sí? Ese poder es idéntico. Y lo tenemos nosotros a través de la autoridad de la palabra de Dios. Si no fuera porque creemos eso, mis amados hermanos, lo creemos porque lo vivimos. Todos los días vivimos testimonios de cómo opera el poder de Dios, haciendo que de algo imposible Dios lo haga una realidad, o también cambiando una expectativa de lo que esperábamos o de lo que creíamos que debiera suceder, transformándola en algo superior, pero para beneficio de nuestra vida. Si no fuera por eso, porque cada día el poder de Dios se manifiesta a veces en lo más sencillo, en algo que usted esperaba que sucediera y de golpe y porrazo sucede, sin quizás estar pretendiéndolo. Si no fuera por eso, nuestra religión sería una más, una de tantas. Y el mensaje del Evangelio no pasaría de ser un cúmulo de palabras con alguna función retórica, pero sin poder para transformar el alma y la vida humana. Estamos aquí en esta mañana, posiblemente por motivaciones distintas. A lo mejor lo que motivó a alguien a estar aquí es sencillamente porque hoy era día de culto y hay que ir para la iglesia. Pero también puede ser que haya en el alma la situación de una condición que nos entristece o que nos causa pesar o dolor. O puede ser que usted haya venido porque algo ocurrió durante la semana y sienta una profunda gratitud a Dios y quiere manifestársela durante este culto en esta mañana. Por la razón que sea, usted está aquí y hoy, como estamos en la casa de Dios, estamos siendo objeto de la bendita gracia de nuestro Señor. No hay duda, mis amados hermanos, crea lo que usted saldrá de este lugar en esta mañana diferente, porque se ha expuesto al poder de la palabra de Dios y a la manifestación de su gracia a través de todos los elementos del culto. Y no empece a lo que estemos pasando en nuestro plano individual. Esa gracia de Dios nos hace iguales a todos. Y es que creemos en el poder de Cristo para realizar cualquier cosa, aún lo que nos parece imposible. Y el apóstol Marcos cree en el poder milagroso de Jesús, tal como nosotros creemos hoy. Yo les invito, mis amados hermanos, en esta mañana a reconocer una vez más el poder del Jesús sanador, el poder del Jesús que nos salva, el poder del Jesús
que puede librar nuestra vida. Ese poder está aquí en esta mesa. Por eso, en ese reconocimiento del poder de Dios, yo les invito a ustedes, iglesia, a acercarnos a la mesa del Señor. Mientras invito al equipo ministerial a venir y tomar sus respectivas posiciones para la ministración de la cena del Señor en esta hora. En esta oración que tendremos en este momento, vamos a presentar la vida de nuestra hermana Martina también, que está hospitalizada y que a través de su hija Jackie nos llega la petición de salud, ¿verdad?, para su mamá y para nuestra hermana Martina. Señor,